Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. También, por favor. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una sesión formativa más sobre estos temas espirituales en nuestro canal Santo Debo Ser. Les invitamos a suscribirse al canal si aún no lo ha hecho e igualmente activar la campana de notificaciones para que esté pendiente del material que semana a semana estamos compartiendo con todos ustedes. De igual manera, les invitamos a conocer nuestros otros dos canales, Misterio de Fe, donde compartimos el material de contenido litúrgico, y nuestro canal doctrinal, Creo, Señor, Yo Creo, donde pues compartimos todos estos contenidos con un corte apologético. De igual manera, les invitamos a todos ustedes a conocer nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20, o también nos encuentran como Walter Fajardo Comunidad Formativa y Evangelizadora, para que ustedes puedan formar parte de esta hermosa familia que quiere cada vez más profundizar su fe para vivirla mejor. Muy bien, queridos hermanos, pues pongámonos en la presencia de nuestro buen Dios para que podamos comenzar con su gracia y su auxilio este tema de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos porque nos concedes tu gracia, nos asistes en cada momento de nuestra vida, porque nos permites, Señor, reunirnos una vez más para continuar nuestra formación cristiana, nuestra formación espiritual. Te pedimos que la asistencia de tu Espíritu Santo nos permita aprender estos conocimientos, aplicarlos en nuestra vida, que nos permita su acción divina irnos cada vez más configurando con Cristo. Que los ruegos dulces de nuestra maternal Señora, la siempre Virgen María, la de todos los santos y la de los ángeles, siempre vengan en favor nuestro, sobre todo para auxiliarnos sus ruegos, su intercesión en nuestras necesidades temporales y espirituales, para que podamos, Señor, en todo, tender siempre hacia ti y buscar en cada momento de nuestra vida tu mayor gloria y alabanza. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, la sesión pasada hemos comenzado a hablar acerca del tema de la obediencia y de la libertad. Y nos preguntábamos si había algún tipo de oposición entre estas dos. También hicimos un análisis a la luz de algunos cánones del derecho canónico y algunos numerales del catecismo que nos iluminaran sobre la importancia de poder tomar decisiones en conciencia y la necesidad de la formación de nuestra conciencia para que podamos siempre dar una respuesta racional. Es decir, la obediencia a la que somos invitados en la iglesia es la obediencia como virtud, no como una obediencia ciega donde nosotros como autómatas hagamos las cosas, sino que podamos responder
desde el uso de nuestras facultades espirituales, la inteligencia, la voluntad, la libertad, que se pueda manifestar pues una respuesta congruente. Ya dimos muchas explicaciones al respecto y ahora queremos continuar con este tema, pero focalizándolo en la vida de los grupos de oración, porque lo que dijimos en la sesión pasada estaba aplicado a ámbitos generales, porque eran útiles no solo para casos de grupo de oración, sino que era útil para distintos momentos de nuestra vida, para distintos servicios que prestemos a la iglesia, etcétera. Pues ahora vamos a ir aterrizando esas ideas y aplicándolas a los grupos de oración. Continuando con las preguntas que va desarrollando el padre Fortea en su libro Un Dios Misterioso, que son estas orientaciones prácticas para los grupos de carismáticos, los grupos carismáticos. Comienza esta pregunta diciendo, ¿tiene el párroco alguna autoridad sobre un grupo de oración? ¿Tiene el párroco alguna autoridad sobre un grupo de oración? Antes ya habíamos reflexionado si el sacerdote es el que manda en el grupo, si es el que puede decir qué hacer, pero ahora se nos está preguntando por el párroco. El párroco es aquel sacerdote nombrado por el obispo para representarle y ejercer funciones pastorales de gobierno, de enseñanza y de la administración de los sacramentos, es decir, de la santificación de una porción determinada de fieles dentro de la iglesia local. La iglesia local es la diócesis, entonces el pastor ahí es el obispo, él delega a un sacerdote que lo pone al frente de una comunidad donde hay un templo, la parroquia, y ahí ejerce esta función para pastorear esa porción, esa pequeña porción del pueblo de Dios. Entonces, ¿tiene el párroco alguna autoridad? Aunque los fieles tienen el derecho de reunirse para orar, no hace falta decir que si el grupo celebra sus reuniones en un templo o en uno de los salones parroquiales, el párroco tiene la última palabra acerca de permitir o no esas reuniones. Aunque él no sea el fundador del grupo y sean una pequeña agrupación de laicos los que dirijan, pero si este grupo de oración se reúne en la parroquia o en edificios que corresponden a la parroquia, el salón parroquial, por ejemplo, ahí pues el párroco es el que tiene la última palabra en este sentido, ¿verdad? No, yo no quiero que ustedes se reúnan acá. Si ustedes van a estar haciendo el grupo de oración, háganlo en su casa. Está bien, padre, muchísimas gracias, ¿verdad? Él tiene ahí la última palabra. Miren, hermanos, necesito que esta reunión que ustedes hacen los jueves la empiecen a hacer los miércoles, porque los jueves nos choca con actividades de la parroquia. Entonces les pido que, por favor, trasladen el día de su reunión o puede pedirles que trasladen el horario, etcétera. Entonces, cuando estamos en su jurisdicción, ¿verdad? En un ámbito donde él tiene su competencia, su jurisdicción, pues nosotros tenemos que respetar esa jurisdicción del sacerdote que es párroco y acatar sus órdenes. De todas maneras, aunque las reuniones se celebren fuera de edificios parroquiales, continúa diciendo el padre Fortea, el párroco es pastor de los fieles que viven dentro del límite de su parroquia, ¿no? Cada parroquia tiene unos sectores que le corresponden, un territorio, ya sea barrios o colonias o calles o comunidades, dependiendo de qué tipo de parroquia sea. Entonces, todos los fieles católicos que están en ese sector, pues son sus parroquianos, son fieles que están bajo el cuidado pastoral encomendados por el obispo a este sacerdote. De ahí que el sacerdote párroco puede inspeccionar, fungir como inspector, como el supervisor, como el que está ahí para observar y analizar la situación. Puede inspeccionar a ver cómo se están haciendo las cosas y dar las indicaciones que crea pertinente. Pues cuando el párroco va a un grupo de oración, no va como alguien extraño, ¿verdad? O como un invitado más, sino como auténtico pastor de las ovejas. Entonces el sacerdote tiene siempre
esta autoridad está viendo que estos fieles, ¿cierto?, no se reúnen en su parroquia y no son fieles solo de su parroquia, vienen de otras parroquias, pero se reúnen en su territorio parroquial y la gente que vive ahí en los sectores o vecinas saben de este grupo y lo relacionan siempre con la iglesia. Entonces él tiene una autoridad sobre este grupo y él está ahí viendo, analiza la situación, va como inspector y mira que hay desorden en ese grupo, él puede llamar la atención o puede dar recomendaciones. Ve, yo creo que en esto deberían cambiar esta estrategia, no deberían buscar una formación en esta línea, o esto que se está haciendo no me parece bien, o incluso desde la parte positiva, me parece hermoso este grupo, les invito a que se reúnan ahora en mi parroquia, o que formen nuevas células de este grupo a través de una invitación después de la misa dominical, y que se empiecen a congregar en otros sectores de la parroquia. Es decir, desde ambos puntos, tanto positivo como negativo, el papel de inspector del párroco para con estos pequeños grupos es importante. Es importante. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer si hay un enfrentamiento de opiniones entre el párroco y los que gobiernan el grupo de oración? Somos seres humanos. Esto puede pasar. Ni los cristianos estamos exentos de estos. Hay ideales cristianos que todos quisiéramos, deseáramos y sería lo mejor poder vivirlos, pero lamentablemente no es así. Las condiciones de pecados en las que vivimos, a la que está sometida la humanidad y sus relaciones, las sociedades, etcétera, hacen a veces dificultoso vivir estos ideales cristianos y suelen aparecer confrontaciones, rencillas, envidias, etcétera. Ya hablamos del caso incluso de los murmuradores dentro del grupo, ya lo hablamos. Entonces, esto suele presentarse. ¿Qué hacer cuando hay un choque de opiniones entre el párroco y los líderes del grupo o el líder del grupo? Dice el padre, si el grupo celebra sus reuniones en locales parroquiales, deberán obedecer las órdenes del párroco, aunque siempre podrán recurrir a los superiores, vicarios episcopales, vicarios general u obispo. Es decir, si hay algo que el párroco les está mandando a ustedes y se ve que detrás no hay una razón lógica en orden a la fe y a la caridad y que está actuando de mala fe, que está actuando por X o Y motivo, pues si ustedes creen que hay una injusticia, obedezcan en ese momento, pero pueden recurrir a apelar, como decimos, pues al vicario de pastoral o al vicario general o al mismo obispo, decirle, mire, monseñor, nosotros hemos obedecido a nuestro párroco que nos pidió esto y esto, pero creemos que no se procedió en justicia. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Puede resultar de ello que el obispo le diga, miren, su párroco tiene razón en lo que les pidió, obedézcanle, yo le he puesto ahí a él para eso, etcétera, háganle caso, pues les ofrezco esta salida. O les puede decir, bueno, me parece que sí, que hay una injusticia de parte del párroco, vamos a hablar con él para tratar de solucionar este asunto. Perfecto, puede darse, para eso el obispo tiene la última palabra en su diócesis y es el pastor que ejerce también una función de gobierno sobre el pueblo de Dios, tanto sobre sus sacerdotes, sus diáconos, los religiosos que estén ahí, como sobre los fieles, ¿verdad? Entonces, es bueno recurrir a él en esos casos donde se crea que hay injusticia. Sin embargo, atentos que vamos a seguir hablando sobre esto. Si el grupo celebra sus reuniones fuera de los locales parroquiales, por ejemplo, en casas particulares, el párroco siempre podrá recurrir a los superiores para que intervengan y corrijan aquello que deba corregirse. Muy bien, este grupo no se está reuniendo en la parroquia, pero el párroco va, inspecciona, mira que hay algo que no está en orden, le llama la atención al grupo o habla con el coordinador, se da un confrontamiento, dicen los líderes del grupo, no padre, usted no se puede meter acá, usted no es el líder, nosotros nos mandamos solos, nosotros no nos metemos en la parroquia por eso, sabemos lo que hacemos, pero ahí hay algo que está en desorden, ahí hay algo que no esté bien y que puede afectar la vida de los fieles aledaños o que se reúnen ahí porque puede ser ocasión de escándalo o porque pueden haber desórdenes de fe muy graves, pues el sacerdote puede recurrir al obispo también. Decirle, mire, monseñor, hablé con estas personas, no obedecen, esto y esto está pasando, esto yo lo veo mal, pues le dejo el asunto en sus manos. Y el obispo puede luego pronunciarse y sacar un comunicado, como ha sucedido, y hay muchos casos donde esto ha pasado, sacar un comunicado de parte de la diócesis donde se explique
existe tal grupo de tal parroquia que no está en orden, no está en comunión con la iglesia por esto y estos motivos, se les ha llamado la atención, no han obedecido, ellos permanecen, persisten en su error y están haciendo una mala praxis de fe en esto y esto y esto. Y ya, pues, presenta los puntos en el documento, lo firma y lo envía para que sea conocido por todos los fieles en las parroquias. Eso lo puede hacer. Entonces, hay que evitar esos roces, hay que evitar esas confrontaciones. Creo que en esto es importante la capacidad de diálogo desde la fe. Cuando se den este tipo de encuentros dolorosos donde haya confrontación de opiniones, que es normal que se puedan confrontar las opiniones, siempre invocar al Espíritu Santo, tener un momento de oración juntos, párrocos y grupos, y después de orar, dialogar como hermanos, dejando a un lado rencillas, dejando a un lado posturas personales y con objetividad tratar de ver el asunto de forma tal que se pueda dar una respuesta cristiana a la situación, ¿verdad? Para que no digan que aquí yo los estoy mandando a pelear y que todo es ir a poner quejas. No se trata de poner quejas. Se trata de hacer las cosas como cristianos, dialogantes, pero se está dando aquí la opción que se debe tomar cuando ya ese paso es superado y no se logra una solución adecuada aplicándolo. Entonces se puede recurrir a las autoridades competentes. Sigamos hablando de estos casos del grupo. ¿Qué pasa ahora si un grupo se desvía? Esta pregunta la plantea muy bien el padre Fortea. ¿Qué pasa cuando hay una desviación dentro de estos grupos? La desviación puede ser de cualquier tipo. Puede ser doctrinal, porque se están diciendo herejías en los momentos de las reflexiones de la palabra, etcétera. Puede ser moral, hay un comportamiento indecoroso, ¿verdad? El Señor le reveló a uno de los profetas del grupo que no sé, que anduviera de novio con la muchacha que era novia del otro, pero que el Señor le ha revelado que ahora se hacen cosas así, de desórdenes que son escandalosos. Una mala praxis también en el momento de la oración, están haciendo cosas raras, esotéricas en las oraciones, pueden haber muchas desviaciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacer si un grupo se desvía? Un grupo o sus dirigentes se pueden desviar en puntos relativos a la doctrina de la fe. También pueden desviarse por caer en una excesiva credulidad respecto a los supuestos dones de sus integrantes. También pueden desviarse por ser su dirigente cada vez más exaltado, por creerse más iluminado por parte de Dios, etc. Pueden haber muchas razones. Hay grupos que se han desviado a causa de la soberbia. No, aquí el Señor nos habla, aquí la Virgen nos da mensaje, nosotros somos los que tenemos la razón, aquí todo es maravilloso, aquí nadie tiene que venir y decirnos qué hacer o no nos pueden llamar la atención, porque Dios está de nuestra parte, etcétera, etcétera, etcétera. Razones pueden presentarse muchas. Como es lógico, los problemas deben tratar de resolverse dentro del grupo, en primer lugar, hablándolo entre todos. Si yo soy miembro de este grupo y me percato que hay alguna desviación de este tipo, pues en el momento en que corresponde hablar, pues puedo decir, hermanos, quiero tomar la palabra desde la fe y desde la caridad cristiana, quiero tocar este punto que me parece importante. He ido viendo que a lo largo de este tiempo esto y esto ha pasado, etcétera. Tocar el punto y dialogarlo entre todos. A veces hay personas que persisten en su error porque nadie les dice que está obrando mal, porque nadie les dice que está equivocado, porque nadie les dice, hombre, esto no está correcto. Entonces hay gente que persiste en el error a causa de eso. Por ello es importante que se toquen estos puntos, que salgan a colación, que salgan a luz estos pequeños problemas. Los problemas no hay que murmurarlos por detrás, sino parlamentarlos de forma franca y abierta cuando la comunidad esté reunida. Que ese es el problema de los murmuradores, que andan por detrás diciendo, fíjate que esto no me gusta y esto aquí, y lo andan comentando con gente del mismo grupo, pero lo comentan no con el fin de buscar una solución, sino con el fin de comerse al hermano, como popularmente se dice. O peor aún, cuando estos trapitos sucios que deben lavarse en casa, como decimos, se termina sacando, ¿verdad?, del grupo y empezamos a andar regando entre las otras comunidades de la parroquia, entre los otros cristianos, pues comentarios negativos o quejas respecto a lo que sucede en el grupo. Eso no está bien, nunca va a estar bien. Hay que hacer las cosas de forma correcta. Pero si estos males no encuentran su enmienda, no hay solución, y el grupo se fuera cada vez degradando más, cualquiera de sus integrantes tendría una obligación en conciencia
de advertir de ello a la jerarquía de la iglesia. Cualquiera, esta es una obligación en conciencia, porque si sé que se está obrando mal y no corrijo, yo también falto a la caridad. Recuerden que hay una obra de caridad que nosotros vemos en el catecismo, corregir al que se equivoca, y no corregirlo es faltar a la caridad del hermano. Entonces hay que corregir. Entonces, yo tengo una obligación en conciencia de que si he sacado a luz esto, he traído a colación el tema, no se le da solución aquí, se persiste en el grupo en una mala praxis de fe espiritual o lo que sea, moral, etcétera, pues yo debo ir a la autoridad primera, que es el párroco, el sacerdote párroco o el director espiritual del grupo o el sacerdote que asiste espiritualmente al grupo y hablar con él. Si no hiciera caso el párroco o si es con el sacerdote incluso incluido el problema, pues yo debo recurrir a las autoridades competentes de la iglesia. En primer lugar, al párroco, pero si esto no fuera suficiente, no fuera prudente, pues debe advertirse del mal al delegado que hubiera para ello en la diócesis o en su defecto a un vicario episcopal. Ahora hay delegados en la diócesis, delegados para sectores, hay vicarios foráneos o hay vicarios para el asunto de los laicos, como el vicario pastoral, hay vicarios para la renovación carismática, así es un grupo muy grande y extendido en una diócesis, hay distintos vicarios. Entonces, podemos ir viendo en la escalera jerárquica, pues cuál es el escalón competente que nosotros debemos buscar para tratar este asunto. Para ello, basta con llamar al episcopado, a la curia, al obispado, como le digan en su país, llamar por teléfono y preguntar quién se encarga de ese tema. No, llamar, bueno, aquí a la curia, quería saber qué sacerdote o qué vicario del señor obispo, y si me pueden dar su contacto, se encarga de asuntos referentes a problemas en grupos de oración o problemas parroquiales o problemas de no sé qué, el tipo de problemas, y ahí le dan la información y usted se contacta con el sacerdote encargado. Si incluso el sacerdote encargado no le da respuesta, pueden solicitar en la curia una cita con el obispo, y el obispo tiene obligación siempre de atender a sus fieles y le va a recibir y va usted a exponerle el caso, ¿no? Hay que pensar que cumplimos con nuestra obligación si hacemos esa llamada y explicamos el problema por teléfono. Normalmente no se nos pedirá un encuentro personal con un vicario episcopal. Con la llamada, por lo general, basta, ¿verdad? Siempre siendo una persona confiable, con fuentes fidedignas detrás o con argumentos válidos o con evidencias, pues es suficiente. Pero si se nos requiere que vayamos en persona, pues hagámoslo. Pero es un deber en conciencia y se debe cumplir con esa obligación. Siguiente pregunta. El obispo, vamos ahora a escalar hasta la figura más alta dentro de una diócesis. El obispo puede mandar algo a un grupo de oración, ya está el grupo ahí constituido. ¿Puede el obispo pedirle algo a ese grupo, aunque no se reúne en una parroquia, aunque se reúne en una casa, aunque no lo haya creado un sacerdote, sino un grupo de fieles? Respondamos. El obispo, como sucesor de los apóstoles, tiene una autoridad sobre todos los fieles de su diócesis. Tiene una autoridad sobre ellos, una autoridad propia, inherente a su ministerio. Y aunque los fieles pueden reunirse a orar sin necesidad de pedir permiso a nadie, como ya lo hemos explicado, el obispo sí que puede intervenir si considera que algo no se está haciendo de forma correcta o que se puede hacer algo mejor. A veces las intervenciones el obispo las puede hacer, no necesariamente porque aquí haya una desviación. Puede ser que un grupo esté trabajando loablemente, con esfuerzo afanoso, entregado, etcétera, pero hay cositas donde podría mejorar más este grupo, o que podrían servir mejor, o que podrían ordenarse a un fin mayor, tal vez no solo a un servicio en una comunidad, sino a un servicio diocesano. Ha ocurrido. Entonces, el obispo puede intervenir. Aunque el grupo no esté de acuerdo con el obispo, hay una obligación en conciencia de obedecer. Un grupo que no obedeciera del todo a su pastor no sería bendecido por el Señor. Ya aquí no me voy a detener en hablar de las condiciones de esta obediencia porque ya está en el capítulo anterior, tocaba ese tema.
Lógicamente, un obispo no me va a mandar a hacer algo que vaya contrario a la fe, que vaya contrario a la moral, que vaya en contra de mi conciencia, entonces yo debo obedecerlo. Aunque me parezca que esté equivocado el obispo, yo debo obedecerlo. Si lo que se me está mandando está ordenado dentro de sus funciones, está ordenado dentro de la fe, dentro de la caridad, dentro de algo que no atropella nuestra conciencia, debemos obedecer aunque no estemos de acuerdo. Aunque no estemos de acuerdo. El obispo nos puede decir, muy bien, muchas gracias, han orado excelente, pero creo que no es conveniente que este grupo siga sirviendo aquí en la diócesis, así que voy a pedir que lo disuelvan. Disuelvan el grupo, por favor, ya no tienen permiso de reunirse más. Tal vez no estemos de acuerdo con esa decisión, nos parezca una mala decisión incluso, nos parezca una mala decisión. Debemos dejar de reunirnos. Nos vamos a otros grupos, a servir a otros grupos y todo, pero como ese grupo ya no podemos reunirnos. Si el obispo actuara de mala fe, ¿verdad? Si fuese el caso, estoy presentando ya un caso extremo, ¿verdad? Si el obispo actuara de mala fe porque le tiene saña, envidia, odio al líder del grupo, etcétera, si actuara de mala fe, siempre hay que obedecerlo, pero en esos casos de injusticia, como hemos hablado, si hubiese un caso de injusticia con el párroco, se puede recurrir a la autoridad que es el obispo. Pues en el caso de que la injusticia viniera de parte del obispo, podemos escalar a las autoridades competentes, podemos hacer llegar una queja, podemos recurrir al obispo de otra diócesis y decirle, mire, monseñor, esto está pasando, es un problema fuera de esta diócesis, pero creemos que usted tal vez como hermano en el episcopado puede decir unas palabras al señor obispo para que usted abogue por nosotros, o él mismo les puede dar luces, vean, hablen con el nuncio para que él haga llegar una carta a la congregación para los obispos, para que se hable con este obispo y se le llame la atención por su mal proceder, porque ha pasado, hay obispos que no han procedido de la forma correcta y los fieles ante esto tampoco están desprovistos de auxilios por parte del Código de Derecho Canónico, sino que se ofrece esta posibilidad de recurrir siempre a una autoridad superior para resolver esos problemas de injusticia. Pero debemos siempre acatar las órdenes que se nos dan cuando van en orden a la razón, en orden a la fe, en orden a la caridad. Siempre debemos acatarla, aunque no estemos totalmente de acuerdo con ellas. Hay que obedecer siempre al obispo. Entonces sería la pregunta lógica que viene después de esta. Ya vimos que el obispo sí puede mandar algo a un grupo de oración. Ahora la pregunta es, ¿puede obedecer siempre? ¿Hay que obedecer siempre al obispo? Sí. Siempre se ha dicho a lo largo de los siglos que mientras lo que no se mande sea pecado, mentir, robar, fornicar o alguna otra cosa, una herejía, una mala praxis que se vuelve escándalo para los demás, pues hay que obedecer. Sea cual sea el bien que nos parezca que se pierde por obedecer. Cuando se destruya, aunque se destruya la labor de 10 años, hay que obedecer. Nunca hay razón para la desobediencia. Todos creen tener la razón, pero el obispo tiene una autoridad dada por Cristo para poder mandar. Por eso hay que obedecer siempre. Ya hemos hablado, aun cuando hay casos de injusticia, en el momento se obedece y luego se puede recurrir a apelar la decisión del obispo. Pero siempre hay que obedecer, porque al final de cuentas, la verdad sale a la luz y la iglesia le da la razón a quien tenga la razón. Ahora, si la tiene el obispo, pues le va a reafirmar lo que ha dicho y va a llamar la atención a los fieles. Si es al revés, pues va a afirmar lo que los fieles han pedido, han presentado como injusto y va a llamar la atención al obispo. Entonces, pero hay que obedecer. Siempre hay que obedecer. Recordemos el caso del Padre Pío. El Padre Pío, un hombre santo, de probados valores, virtudes, etcétera. Vemos que hay momentos donde se le hizo injusticia al Padre y se le mandó, no, aquí no lo queremos ver haciendo celebraciones públicas, enciérrese en su celda, y pasó un tiempo celebrando misa en su celda, en su cuarto. Así se le llama, ¿verdad? A los cuartos en los monasterios, celdas. Entonces, él estaba en su celda celebrando misa, obediente a la iglesia. Y después la iglesia misma le dijo, no, padre, nos equivocamos con usted, siga celebrando misa en público. Le dio la razón, pero él obedeció. Él obedeció. Entonces, la obediencia es importante. Pregunta lógica que podemos hacer luego de esta otra. Entonces, el obispo nunca se equivoca.
Nunca se equivoca. Cristo le da una autoridad para mandar, entonces nunca se equivoca. El hecho de que haya que obedecer no implica que el obispo no pueda equivocarse. Obedecer cuando estamos seguros de que la orden es un error hace más valiosa nuestra obediencia. Cuando hablamos de estas injusticias, ¿verdad? Si a mí se me está mandando matar a alguien, pues no voy a obedecer, aunque yo sepa que es un error, porque eso es algo contrario a la fe. Pero si se me está pidiendo hacer algo que tal vez yo no estoy muy de acuerdo, pero me lo están pidiendo hacer y no atenta ni contra la fe, ni se vuelve objeto de escándalo, ni atenta contra la moral, pues yo lo hago con mucha humildad, lo hago y después buscamos una solución al asunto, pero lo hago movido por el amor y por la obediencia a Cristo, al cual me representa este pastor. Pero hay que tener en cuenta que si bien es cierto que el obispo puede equivocarse, también puede equivocarse aquel que recibe la orden y que piensa que el que se equivoque es el que manda. Hay personas también que al no tener una conciencia bien formada o al no tener los suficientes conocimientos en un área, en una materia, pueden pensar que los que están equivocados es el obispo y no ellos. El obispo se equivoca, no yo. Y entonces puede entrar ahí un problema, puede haber un problema, porque la persona no va a ser capaz de reconocer que el obispo está en la razón. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Siempre obedecer. Siempre obedecer. Yo creo que no tiene la razón, monseñor, pero es el obispo, voy a obedecerlo. Voy a obedecerlo. Con el caso de la comunión en la mano, cuando un obispo lo promueve en su diócesis, yo creo que no tiene la razón, no debe hacerse esto, sin embargo, yo obedezco. Aquí se me manda como párroco que diga que se puede comulgar en la mano, pues yo voy a bajar la orientación del obispo, pero puedo catequizar a mis fieles para enseñarles por qué no es conveniente comulgar en la mano y por qué es más conveniente comulgar en la forma que la iglesia lo ha hecho durante siglos, en la forma tradicional de rodillas y en la boca. Entonces, obedezco, pero también busco los auxilios necesarios para que las cosas se hagan bien. Entonces, hay que obedecer siempre, hay que obedecer siempre. Por eso yo aquí cuando les expuse eso en nuestra página Misterio de Fe, pues yo les dije, desde mi punto de vista personal, yo no estoy de acuerdo con la comunión en la mano, fuera de los casos que la iglesia lo permite, que es en la pandemia y en los tiempos de persecución, pero si en ese lugar el obispo ha dicho, háganlo, hay que hacerlo, pero, vuelvo con los peros, esto y esto podemos hacer. Recurrir a la autoridad de la iglesia, recurrir a la enseñanza de la iglesia, a la praxis de la iglesia, es un derecho por acá, un derecho por allá, y podemos formar nuestra conciencia. Y ahí sí, estamos actuando en obediencia, pero también en orden a Dios. Entonces, en esto se trata de ser astutos, mansos como paloma, astutos como serpiente. No nos olvidemos que en ocasiones un grupo de oración puede estar equivocado y que el Espíritu Santo habla por boca del pastor supremo de la diócesis. Entonces, aunque haya en un grupo mucha manifestación del Espíritu Santo a través de carismas, a través de curaciones, de liberaciones o fenómenos extraordinarios, ese grupo puede equivocarse, porque una cosa es la acción maravillosa de Dios y otra cosa ya es lo que los fieles en su libertad hacen. En su libertad pueden ser soberbios, en su libertad pueden ser airosos, en su libertad pueden X motivo. Entonces, aunque actúe el Espíritu Santo, puede presentarse esta presencia de pecados graves que al final de cuentas lo que debemos hacer como fieles es obedecer al pastor de la diócesis. Entonces, si en un grupo se da esta confrontación entre lo que dice el obispo y lo que dicen los líderes, nosotros como miembros del grupo estamos llamados a obedecer al pastor supremo de la iglesia local, que es el obispo, al pastor supremo de la iglesia local, que es el obispo. Entonces, ahí nosotros obedecemos. Y dice el líder, bueno, si ustedes quieren obedecer al obispo, ya no vengan aquí al grupo, ya no sé qué, no sé cuánto. Pues no venimos, pero tenemos que obedecer lo que nos está pidiendo el obispo. Que el obispo nos dice, esto ya no lo hagan, y el grupo, el líder del grupo dice, no, lo vamos a seguir haciendo, aunque el obispo haya dicho que no. Bueno, nosotros de esto no participamos, porque esto no le agrada a Dios. No podemos estar bien con Dios y con el diablo. O estamos bien con uno o estamos bien con el otro. Y si estamos desobedeciendo a nuestro obispo, pues estaremos bien con el diablo, pero no con Dios. Así que aquí ya no sigo yo con esto.
Cuando hay diferencia de opiniones, no olvidemos que el que manda es solo uno. Si no se está dispuesto a obedecer, es mejor no comenzar ninguna obra de apostolado. Si usted no es una persona que va a ser dócil, si usted no va a estar dispuesta a escuchar opiniones contrarias y a que de repente se le pida obrar de una manera que tal vez no es lo que usted piensa, pues mejor no se meta a hacer nada. No haga apostolados, no cree grupos, mejor viva su vida de fiel, participe en la misa, intégrese a otro grupo, pero no forme usted un grupo. Porque si usted va a ser de esas personas que luego se ande peleando con el sacerdote, con el párroco, con el obispo, hasta con el papa, se quiere pelear, no conviene, porque usted no le va a hacer ningún bien a la iglesia, va a dañar la iglesia, va a dañar a esos hermanos, va a dañar a la comunidad. No conviene. Aunque siempre habrá alguien que dirá que antes que al obispo hay que obedecer a Dios. Pues todos los desobedientes de la historia han dicho al final lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Basándose en estas palabras de los apóstoles, las han manipulado, las han tergiversado para acomodarlas a su situación. Entonces, hay que obedecer a Dios antes que al obispo. Estas personas están así, están actuando mal. Los apóstoles lo dijeron como autoridad que eran, porque ellos eran apóstoles del Señor, ellos eran la autoridad en ese momento y se les estaba pidiendo hacer algo contrario a la fe, que era la propagación del evangelio a través de la predicación. Entonces, por ello respondieron justamente ante el Sanedrín, ¿verdad? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero luego, todos los que estamos sometidos a la autoridad de la iglesia, si no actuamos en orden a Dios, si las autoridades competentes nos están llamando la atención, debemos obedecer, debemos obedecer. Así ha habido muchos grupos de gente carismática, grupos de videntes, grupos de personas que han tenido experiencias místicas, que no obedecen porque se sienten en una relación tan íntima con Dios que ellos se sienten más unidos a Dios que la misma Santísima Virgen María. Y entonces ellos se creen dueños de la verdad y dueños de la razón y no obedecen. Y dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerden en las reglas de San Ignacio cuando hablamos de un caso donde el Señor le pidió a X persona, cuando tocamos el tema de la dirección espiritual, a X persona le pidió el Señor, haz esto, y viene él y le consulta a su director espiritual y le dice, el Señor me pide hacer esto, y el director espiritual le dice, no lo vas a hacer. Esta persona ora y le dice, Señor, mi director espiritual me dijo que no lo hiciera, ¿qué hago? Tú me dices que lo haga y él me dice que no. Y el Señor le contestó, obedece a tu director espiritual y no hagas lo que yo te había pedido hacer. Ahí está la respuesta del Señor. El Señor mismo, aunque inspire ciertas cosas, cuando Él, a través de la autoridad que Él mismo ha delegado en los obispos, en los pastores de la iglesia, pide que no se haga algo, pues debemos obedecer a los pastores de la iglesia. Y así agradaremos más al Señor. Siguiente pregunta. Además del obispo, ¿quién tiene autoridad sobre un grupo de oración? ¿Quién más puede mandar o pedirle algo al grupo de oración, además del obispo? Bueno, además de él, tiene autoridad para dar órdenes sobre un grupo el vicario general de una diócesis, los vicarios episcopales, que tenga pues el obispo en esa diócesis, y aquellos a los que ellos designen. Es decir, un vicario episcopal o un vicario general pueden delegar a un sacerdote, un religioso, para que interfiera en algunas cositas del grupo, en algunos aspectos del grupo. Debemos respetar esa autoridad porque es una autoridad delegada. Es decir, el que va delegado está representando a esta persona y esta persona es el vicario general o los vicarios episcopales, que a su vez representan al obispo. Por tanto, es una cadena de mando donde al final el que está haciendo presente su voz ahí es el obispo. Es decir, si un vicario episcopal designara a un sacerdote para ser la cabeza de un grupo, desde ese momento él tiene esa autoridad, no dada por esa comunidad, que son los casos que hemos expuesto. Una autoridad puede pedirle a un sacerdote que asuma el mando del grupo, pero si un vicario episcopal o un vicario general o el mismo obispo dicen, a partir de hoy, aunque aquí haya un líder o haya un coordinador o coordinadora o un grupo de fieles coordinadores, el actual líder va a ser este sacerdote. Esa es una orden de la jerarquía de la iglesia y debemos, por tanto, obedecerla, y desde ese mismo momento ese sacerdote se convierte en el líder o en el coordinador del grupo,
porque así lo ha querido la jerarquía de la iglesia, ¿verdad? La jerarquía de la iglesia. Entonces, desde ese momento, él tiene esa autoridad que no fue dada por la comunidad, sino por la jerarquía de la iglesia, y habrá que obedecerle a él como a un representante del vicario episcopal, como en las mismas congregaciones religiosas, cuando a veces tiene que intervenir el Santo Padre, la Santa Sede. Pues aunque haya una organización jerárquica dentro de esa comunidad religiosa, con un superior general, un superior local, etcétera, si el Papa delega a un comisario, ¿no? Un comisario se le llama, una persona que llega comisionada por el Papa para cumplir ciertas funciones, pues la autoridad ahorita recae sobre ese comisario, sobre ese delegado pontificio que va a cumplir funciones de autoridad y por tanto deben obediencia, ¿verdad? Va a tomar ciertas decisiones y deben ser acatadas esas decisiones, porque en ese momento esa persona representa al Santo Padre. Siguiente pregunta. ¿Debe el obispo intervenir si un grupo alcanza mucha fama, si hay muchísima gente, si va muchísima gente a ser liberada de influencias demoníacas? Hemos hablado que estos grupos pueden ejercer una función de liberación, de intercesión, etcétera. Más adelante hablaremos específicamente de lo que son estas oraciones, pero ahorita nos vamos a centrar en este punto, ¿verdad? Que si un grupo alcanza mucha fama y va mucha gente a ser liberada, ¿puede intervenir el obispo? Hay ocasiones en que algunos pastores se han asustado ante la afluencia masiva de personas con influencia demoníacas a grupos o personas que han alcanzado gran fama. Algunos pastores, ante el hecho de la notoriedad, se sienten en la necesidad de hacer algo. Y ese algo suele ser impedir. Hay obispos que de repente le han dicho, un padre, ¿verdad? Famoso, mira, aquí no lo quiero ver yo predicar. Aquí no es bienvenida en esta diócesis. Y la razón puede ser algo tan vacuo como que es una persona que ha alcanzado notoriedad. Y a veces la acción que toman los obispos es esta, impedir. Ya luego de un tiempo, pues la cosa cambia, pero por lo general es impedir, frenar un poco, a ver qué está pasando. Pero este impedimento no lo hacen de mala fe. Impiden que continúe la labor de este grupo, de esta persona, para reflexionar un poco, analizar a ver qué está pasando, de dónde le viene la fama a esta persona, a este grupo, a ver qué es lo que ha acontecido, analicemos, esto conviene, no conviene, esto está ordenado, está desviado, ¿qué pasa? Entonces a veces los obispos impiden la labor temporalmente de X persona o de X grupo con el fin de analizar mejor la situación y dar una palabra al respecto. Lo importante no es ni la cantidad de gente que va a un grupo, ni la fama que ha alcanzado, sino que si los demonios son expulsados y la gente es ayudada. En eso es lo que tienen que centrar la mirada los obispos o los pastores de la iglesia cuando tomen una decisión. A ver, ¿cuáles son los frutos de este grupo? Por sus frutos los conocerán, dijo el Señor. Una de las reglas que hemos analizado también. Por sus frutos los conocerán. A ver, esta gente está mejor, se le ha hecho un beneficio espiritual, esta gente está creciendo en amor a la iglesia, en amor a Dios. Conviene que este grupo avance, a ver cómo es el proceder del grupo, cuál es la dinámica que utilizan de oración, etcétera. Pues si todo está en orden y todo está bien, no hay razón para impedir que el grupo siga llevando adelante sus funciones. Mientras el grupo o la persona autorizada hagan las cosas con prudencia, con orden y sin ningún tipo de desviación, no hay ninguna razón para intervenir al grupo. Con prudencia. Actuar con prudencia no significa ocultando cosas con temor a ser descubiertos. Ay, no, que no se den cuenta los padres que aquí venimos a orar haciendo oración de liberación. Que no se den cuenta aquí los sacerdotes que aquí la gente se libera del diablo. No. Esto, calladito, no se den cuenta. No. Ya cuando se empieza a orar así, ocultando cosas, por ahí se va metiendo el maligno, y tal vez lo que se oculta al inicio es algo bueno, pero como ya se metió la artimaña del engaño, de la mentira, ya el maligno empieza a actuar y a robarse esa obra de Dios. Y empiezan a desviarse y empiezan a andar ahí en secretismos y cosas que al final llevan a podrirse al grupo desde adentro. No,
La prudencia es ordenar las cosas hacia su fin conveniente, es actuar de forma responsable, analizando si esto es bueno, esto es malo, si conviene o no conviene, para que no se realicen actos u obras que al final de cuentas terminen en un mal para la persona, para el mismo grupo, para la comunidad. Entonces, ese es el actuar prudente. Una vez más, repito, que el obispo tiene derecho a intervenir, a prohibir, a imponer normas. Pero si las cosas funcionan bien, no hay que ceder a las tentaciones y murmuraciones que el mismo demonio trata de esparcir entre el clero para que se detenga una labor que tanto daño le hace. El demonio también es astuto y busca frustrar el buen avance de los grupos, busca frustrarlo, porque como tantas personas se están viendo liberadas de su acción demoníaca, tantas personas están siendo sanadas, tantas personas se están convirtiendo, el demonio detesta esa obra y esa obra va a ser perseguida. Pero hay que perseverar, hay que ser dóciles, hay que ser fieles, hay que actuar bien y al final el Señor defiende a los que son perseguidos por causa suya. La idea de que la oración de liberación solo puede ocuparse lícitamente por parte de un exorcista es errónea. Es decir, el exorcista hace exorcismos y puede hacer oraciones de liberaciones y otras oraciones más. Pero lo que es la oración de liberación como tal, la puede hacer cualquier fiel, cualquier grupo. El Código de Derecho Canónico, lo único de lo que habla es del exorcismo sobre los posesos. Eso solo el exorcista lo puede realizar, ni siquiera cualquier otro sacerdote, sino aquel exorcista que ha sido debidamente delegado por el señor obispo de la diócesis. Hasta eso se habla. Más adelante miraremos la diferencia entre un exorcismo y una oración de liberación. Ahorita no es el punto. Incluso la carta del 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel, de 1985, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se llama Carta a los Ordinarios del Lugar para recordar las normas vigentes sobre los exorcismos, en ningún momento dice que la oración de liberación sea una mala práctica, ni que sea exclusiva de los sacerdotes. Eso no lo dice el documento, porque la oración para que nos veamos libres de la acción maligna, pues es propia de todo cristiano. Todo cristiano, incluso cuando reza el Padre Nuestro, ahí está pidiendo liberación. Y líbranos del mal. Amén. Recuerden que el Catecismo de la Iglesia Católica, en la sección dedicada a la oración, cuando hace un análisis de las 7 peticiones del Padre Nuestro, al analizar esta última petición, nos habla de que ese mal, líbranos del mal, no solo es el mal como los males en general, sino también el mal entendido personalmente, como una persona, el demonio. Pedimos que nos veamos librados de la acción del demonio. Entonces eso no lo olvidemos y eso lo hacemos todos los laicos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. La oración de liberación es una oración que puede ser perfectamente laical. Lo está diciendo un exorcista, un demonólogo, un experto en la materia, el padre Fortea. Nunca insistiré suficientemente en la necesidad de obedecer siempre y sin excepción a la jerarquía. Pero en algunas diócesis, buena parte del clero está fuertemente influenciado por tesis racionalistas y se oponen a que ningún sacerdote sea nombrado para realizar exorcismo. Esto es terrible y sucede. Y mucho menos a que haya grupos de oración que oren por esa intención. En el caso de una curia que prohíba en toda la diócesis la oración de liberación y que no autorice absolutamente a nadie para ser exorcista, siempre queda el recurso de orar a Dios o a la Virgen. Los laicos, y si es posible algún sacerdote, se pueden reunir y rezar, por ejemplo, el rosario o los salmos. Y si con oraciones genéricas que no piden la expulsión de ningún demonio se libera a alguien, entonces habría que echarle la culpa a Dios. Dios sería el responsable. Entonces, si aquí el obispo dijera, no, aquí no va a haber exorcista, yo no creo en el diablo, hay obispos que no creen en el diablo, eso pasa. El padre Gabriel Amor denuncia mucho esa condición en sus libros. Si aquí el obispo dijera no, no va a haber exorcista, y aquí yo no quiero ningún grupo de oración en esta diócesis, ningún grupo de oración de liberación. Prohibido. Queda prohibido. Pues todos vamos a obedecer. ¿Qué hacer? Los fieles no quedan desamparados. Dios siempre provee su auxilio. Nos reunimos a orar el rosario. Nos reunimos a orar los salmos, a leer la palabra de Dios. Es un grupo de oración cualquiera,
un grupo normalito, y se pide que Dios siempre actúe. Y Dios va a actuar. Sin necesidad de hacer oraciones de liberación explícitas, cuando rezamos el rosario es una fuerte oración contra el maligno. El Padre Nuestro, una fuerte oración contra el maligno. La palabra de Dios, fuerte oración contra el maligno. Los salmos, fuerte oración contra el maligno. Bastan esos medios para liberar a alguien. Dios puede actuar y liberar a alguien, sin necesidad de que se haya desobedecido al obispo. Por eso les hablé de la astucia de la serpiente. Debemos ser astutos como serpiente. Vamos a orar. Dios sabe el problema que tenemos en medio. Dios sabe que aquí esta persona está necesitada. Vamos a rezar a la Virgen. Oramos el rosario. Al final la persona se liberó. Es una obra de Dios. Entonces el culpable es Dios. Nosotros no hemos orado nada. No hemos dicho, Señor, libérala. No hemos pedido que el demonio la deje de molestar. No hemos faltado a la obediencia. Simplemente rezamos el rosario y rezando el rosario esta persona quedó libre. Bendito sea Dios. Es acción de Dios. Cuando obramos en obediencia y actuamos según Dios, Dios se encarga de resolver esos obstáculos que se presentan en algunos lugares. Pero ¿qué pasa si en un grupo se produce demasiado espectáculo con las liberaciones? Pongámosle que el grupo está en orden, está todo bien, se supone, ¿verdad? Y hay muchas liberaciones, pero hay mucho espectáculo, el llamar la atención. ¿Qué pasa? Algunas liberaciones producen mucho espectáculo, mucho estruendo, alaridos, violencia, convulsiones. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Si Dios quisiera que los demonios salieran de un modo silencioso y discreto, así sería. La persona solo abriría la boca y en silencio tal vez saldría el demonio, o sin abrir la boca, sin mover el cuerpo, el demonio saldría. Pero Dios no lo ha querido así. Él es el que ha permitido que los demonios manifiesten este espectáculo al momento de salir de un cuerpo. Las cosas son como Dios ha dispuesto. Y eso constituye, dice el padre Fortea, un spectaculum Dei, un espectáculo de Dios que aumenta la fe, que nos recuerda la existencia del demonio, que nos refuerza la convicción del poder de la oración. Es el demonio el más interesado en que esa derrota suya se oculte a los ojos de los demás. Las obras de la luz buscan la luz. Es decir, para el demonio fuera excelente que las salidas de los posesos fueran calladitos, que nadie se diera cuenta, para que nadie creyera en los curas. Dice el cura que tiene poder para sacar demonios y al final solo oró por la persona y aquí no se sabe si salió o no salió, oró por la persona y esto ya dejó de sufrir la persona, pero aquí no vimos nada, aquí no pasó nada extraordinario, yo no creo. Puede haber gente que así salga. Puede haber gente que así salga. Pero ante estos acontecimientos tan espectaculares, cuando se dan las liberaciones, esas convulsiones, esos gritos, esas voces, a cualquiera que presencie un exorcismo, y me ha tocado estar en exorcismo, pues le brota la admiración por el poder de Dios y el poder de la oración. Y reafirma uno su fe en el Señor, en el Dios de la vida, en el Dios de la luz que ha vencido las tinieblas. Esto es maravilloso en ese sentido. Aún así, los que dirijan un grupo de oración hagan lo posible para que todo discurra con dignidad. Han habido grupos, yo he conocido grupos donde lamentablemente esto no ocurre, ¿verdad? Se han hecho oraciones de liberación y aquello es un espectáculo, una llamadera de atención, aquellos son gritaderas, la misma gente del grupo hace cosas raras, ahí no está bien. Los grupos deben hacer todo lo posible para que se discurra todo con dignidad, sin dar la menor impresión a los presentes de que eso se ha convertido en un espectáculo terreno, en una oración que busque el aplauso de este mundo. La oración de liberación es un ministerio en el que todo debe ser dispuesto con prudencia, recuerden la virtud de la prudencia, buscando que quede clara la honorabilidad de esa oración. Eso es lo que se debe buscar. De lo contrario, se convertiría en fuente de confusión y de burla por parte de los no creyentes. Pero cuando en alguno de mis viajes, dice el padre Fortea, en celebraciones multitudinarias, llega a dar conferencias en un lugar y de repente pide, vamos a hacer un momentito de oración antes de impartir la conferencia, o al final de la conferencia, pues vamos a hacer un momento de oración.
¿Qué pasa? Dice, he hecho una breve oración de liberación sobre la multitud, una breve oración de precativa a Dios, y los posesos han empezado a aullar, a aullar, a aullar. A veces más de 14 personas a la vez aullando y con comportamientos anómalos a su conducta. Aquello me ha sonado a música celestial, dice el padre Fortea. ¿Es que acaso no resulta algo maravilloso escuchar cómo se retuercen los demonios al no poder resistir la fe de una multitud que ora? Para mí, para las millares de personas presentes, siempre que ha pasado eso, ha supuesto una maravillosa lección. Al ver a los demonios tener que manifestarse, tener que salir de sus escondrijos y encima tener que pedirlo una y otra vez que cesásemos de orar. El que sucedan escenas como esa es un signo de que el reino de Dios ha llegado. Es un signo de que el reino de Dios ha llegado. Lógicamente, yo siempre aconsejo a las personas y a los grupos de evitarse oraciones así tan multitudinarias, que se vuelvan espectáculos. ¿Por qué? En las oraciones multitudinarias hay más posibilidades para que haya desorden, hay más posibilidades de que hayan personas que no conozcan de la materia o no sepan de qué y se escandalicen, entren en miedo, etcétera. Entonces mejor es con grupos reducidos. Los casos que menciona aquí el padre Fortea son casos donde el propósito no es hacer oraciones multitudinarias, sino que él va a dar sus conferencias de demonología y termina con una oración donde le pide a Dios que la gente se vea librada de la acción del maligno. Y ahí, en ese contexto específico, acontece esa manifestación de los demonios. Entonces, no es que fue una oración premeditada sobre una multitud y buscada con ese fin. Entonces, para que lo tengamos también presente. ¿Se puede decir lo mismo de los espectáculos de curaciones? Sí, exactamente lo mismo que con el caso de la liberación. Si en este grupo lo que ocurre son curaciones, ¿verdad? Personas que son sanadas de diversos males y enfermedades espirituales y psicológicas y físicas, pues hay que decir exactamente lo mismo que en la liberación. Si bien tengamos presente que pocas cosas alejan tanto de la religión como ciertos shows televisivos de algunos pastores protestantes, de ningún modo nuestras reuniones de oración se deben convertir en eso. La gente que lo que hace es un espectáculo de la fe y se han vuelto mercaderes de la fe, denunciados por la misma escritura. Nuestras reuniones no pueden convertirse en eso. Pero evitando esos peligros, que son muy reales, las curaciones producen un espectáculo que es bueno, ellas en sí mismas, no un espectáculo buscado, grabado, televisado, transmitido, no, sino que ellas en sí mismas es un espectáculo que maravilla a los presentes. Es el espectáculo del poder de Dios. Como cuando Jesús sanaba y la gente se admiraba. Es que esa sanación era un espectáculo en el sentido de la palabra de admiración, ¿verdad? Nada de malo hay en que se manifieste públicamente que Jesús está ahí, vivo, sanando como lo hizo desde hace 2000 años. Hay que evitar la apariencia del interés económico, la apariencia del afán por la fama, la apariencia de la vanagloria, pero el que la actuación extraordinaria atraiga a las masas es algo implícito en el mismo hecho de que Dios haya querido actuar de un modo que se salta las leyes ordinarias. Lo que hay que tratar por todos los medios es que la contemplación de la acción de Jesús sanando no se convierte en el espectáculo de la vanidad humana del sanador, para que todo el mundo ahí empiece a glorificar vanamente a esa persona, empiecen a convertirla en un semidios, empiecen a poner el centro de oración en esos espectáculos y decir, la gente empieza a seguir a Jesús por la razón equivocada. ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, en la multiplicación de los panes. Jesús le llama la atención al pueblo que lo seguía y les dice, ustedes me están siguiendo por la razón equivocada. No me siguen por lo que les predico, no me siguen por mi palabra, me siguen por los milagros que hago, por la obra que hago, me siguen porque les di de hartar. Así les dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6. Entonces, cuando nosotros centramos la atención y fijamos el punto en lo extraordinario, en las curaciones, entonces ya desviamos el fin original de este grupo de oración, que es llevar a las personas a la configuración con Cristo, a la unión con Dios, que si Dios la sana, bendito sea, pero es para que estas personas reconozcan el poder de Dios y para que lleven su vida más ordenada a Dios. Pero cuando todo se centra en el otro punto,
En lo extraordinario, todo se queda ahí en el show, en el espectáculo. Cuidado. Hay que evitar la teatralidad también, dice el padre Fortea. Hágase todo con sencillez y humildad, con fervor, pero sin arrebatos de entusiasmo, que a veces llegan al histerismo, porque más que un sermón, son una sucesión de gritos. Y empieza aquel espectáculo, y aquel show, y aquella gritadera, y todo el mundo hablando, y todo el mundo gritando, y otros cantando, y otros en lenguas, y aquello es un desorden. Todo eso debe evitarse. Entonces, muy bien. Creo que ahí lo vamos a dejar por hoy. Ahí lo vamos a dejar por hoy. Luego continuaremos haciendo una tercera parte de este tema, ¿verdad? Sobre la obediencia y la libertad, con la cual concluiremos esta sección para luego pasar a la parte ya de lo que es la oración de liberación, lo que son los carismas, y así podamos nosotros ir cada vez comprendiendo mejor estas temáticas que estamos compartiendo. Entonces, pues vamos ahora a abrir los micrófonos para darle la oportunidad a ustedes, darles el chance de que hagan sus preguntas o sus comentarios respecto a este tema, y así pues también que podamos retroalimentarnos. Así que abrimos los micrófonos, y si alguien quiere preguntar algo, nos dice su nombre y de qué parte nos llama, si es de México, de Nicaragua, de Estados Unidos, de donde sea, y pues con gusto les escuchamos. Nuevamente, buenas noches, hermano Walter, soy Erika. Mi pregunta es esta. Lo que pasa es que de cierta forma me confunde un poco. Hablaba usted de la obediencia con referente a las fechas que se aproximan y que pues por costumbres se acostumbra, vaya la redundancia, poner ofrendas, altares para los muertos. ¿Qué tan malo o qué tan bueno puede ser? Y más cuando nuestros, ¿cómo lo diré? ¿Cómo lo diré? Se nos está, ¿cómo se dice? Se nos está diciendo por parte de nuestros grupos que lo tenemos que hacer. O sea, ¿qué tan bueno es esto? Y más que nada con referente a la obediencia, digo, vaya. Ok, muchas gracias por su pregunta, hermana Erika. Primero recordemos que estamos situándonos en la cuestión de una costumbre que responde a una práctica propia de una nación, que en el caso nuestro es México. En segundo lugar, hay que atender también a que ha habido, con el paso del tiempo, una desvirtuación de la práctica religiosa inicial. En el primer sentido, cuando se hacían estos altares para los difuntos o conmemorando a los fieles difuntos, no estaban orientados o centrados en la persona del difunto como tal, sino que esta praxis estaba centrada en la dimensión de la muerte desde la fe cristiana, poniendo a Cristo como vencedor del sepulcro, poniendo a Cristo como centro de nuestra vida, poniendo a Cristo con la promesa de la resurrección y desde este sentido iluminar la realidad de la muerte. Entonces, estos altares tenían un fin muy religioso, donde se ponían estos elementos principales del ataúd, de la cruz, de la calavera, que son signos que nos hacen meditar sobre estas dos realidades, la muerte y la resurrección. Y anexo a ello, pues en el altar también aparecían o figuraban nuestros familiares difuntos, con este sentido de la comunión que existe en la iglesia, la comunión con los santos, la comunión de la iglesia que es celeste, que es terrestre y que es purgante, y también en este sentido como una forma de comunión familiar o identidad de la familia, pues se ponían algunos presentes u ofrendas que hacían memoria sobre este familiar, algo que le gustaba al familiar, una comida, una bebida, que luego todos compartíamos. Entonces, el sentido no es que aquí se le está poniendo un altar al muerto, que se está celebrando la muerte, o que se le está haciendo ofrendas a los muertos, en el sentido pagano de antes, que se le ponía una ofrenda al alma para que descansara, o se le ponía una ofrenda al alma para que no viniera a atacarnos en la noche, o a castigarnos al día siguiente, o para que no nos pasara algo malo después.
como ha venido dándose esta desvirtuación con el tiempo, entonces se va perdiendo el sentido de lo que propiamente debe hacerse en estas fiestas. Entonces, no está mal el hacer el altar, pero hay que hacerlo bajo las condiciones cristianas adecuadas. Nuestro deber es catequizar. Si se nos está pidiendo en el grupo que hagamos este altar por el Día de Muertos, pues claro, vamos a hacerlo con la identidad cristiana, con el sentido cristiano que corresponde y evitando toda desviación. Esto es una labor ardua, nadar contracorriente, sobre todo porque a lo largo del tiempo se ha venido imponiendo una costumbre cada vez más desvirtuada. Entonces se hace como más difícil. Pero nuestro llamado no es a configurarnos con los cánones de este mundo, es a configurarnos con Cristo, es a evangelizar. Entonces, obedecemos, sí, pero haciendo las cosas de la forma correcta. Es el llamado que yo le puedo hacer, ¿verdad? Obedecer, pero hacer las cosas bien. Gracias, hermana Erika. No sé Te si alguien agradezco más, mucho. claro que sí, no sé si alguien más tenga algún comentario, ¿verdad?, respecto al tema de la obediencia, ¿verdad? Ya si empiezan a preguntar sobre el Día de los Muertos o sobre Halloween o esas cosas, pues ya habrá su momento para compartir con ustedes estas temáticas con muchísimo gusto, ¿verdad? Creo que había un comentario por ahí, hermana Fernanda, si le da lectura, por favor. Qué maravilloso regalo del Señor brindarnos dones, carismas a través de su Santo Espíritu. Saludos y bendiciones, hermano Walter. Gracias por instruirnos. ¿Quién dijo el comentario, hermana? Moni. Moni. Ok, entonces, hermana Moni, muchísimas gracias por su comentario. Dios le bendiga. Es el Señor que nos instruye a todos y todos estamos acá para aprender en la escuela del único y divino Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar? No sé si en YouTube hay algún comentario o pregunta en el en vivo que se está transmitiendo. A través de YouTube, Patilen envía saludos. Pati, muchísimas gracias por el saludo. También bendiciones para usted. Si alguien más tiene un comentario, recuerden que sus palabras nos ayudan a que todos nos retroalimentemos y que vayamos pues creciendo en este conocimiento. Bueno, parece que nadie más tiene comentarios. Me alegra porque en este entender creo que estamos quedando claros sobre el asunto, ¿verdad? Siempre me preocupa, yo siempre digo esto. Cuando hay mucho silencio, o es porque todo está claro, o es porque no entendieron nada, ¿verdad? Una de las dos. Entonces, espero que sea porque todo está claro y porque lo van entendiendo todo. Pues muy bien, finalicemos pues nuestro encuentro poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios, Padre nuestro, Señor, Rey omnipotente, porque nos has permitido este encuentro, donde una vez más hemos crecido en el conocimiento que se nos transmite. Te pedimos que este conocimiento sea para nuestro bien y sea provechoso, que podamos aplicarlo en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana. Que las luces del Espíritu Santo nos guíen siempre y nos ayuden a discernir. Y que la maternal intercesión de María Virgen, de los santos y de los ángeles, venga siempre a nuestro favor para librarnos de todo mal y ayudarnos a crecer en las virtudes cristianas. Que todo sea siempre, Señor, para honra y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insides diaboli est oppressidium, impere diri Deus supplices te precamur, tuque prince milicia celestis, Satan aliosque spiritus malignos, via perditionem animarum per vagantur immundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos.